Arratsaldeon, bienvenidos al informativo local de Radio 7 y Tele 7. Un día más les vamos a contar noticias referentes a nuestros municipios. Hola Arantxa. Buenas tardes. Y hola María Solar. Arratsaldeon, buenas tardes. Portavoz de Euskal Herria Bildu Barakaldo y tenemos por tanto invitada en el plató de Tele 7. Pues un placer tenerte aquí y analizar un poquito la actualidad de la cabeza de comarca, aunque me cuesta decirlo. Le cuesta decirlo a Coro, pero sabes que ella es mucho de Portugalete, que ella tira siempre claro, porque tiene una villa, y siempre digo, no compares Portugalete con Barakaldo, por eso dice lo de la cabeza de comarca. Lo deja caer, bueno, que sepas que aquí somos dos de Barakaldo, sí. Yo no digo nada. Bueno, ya estáis, 2 contra 1, bien. No digo nada. No acabaré el refrán. No, mejor no lo acabes, que yo tengo más también. Solo diré que cabeza de comarca, pero por lo menos tenéis presupuestos para empezar 2022. ¿Ves? Tenéis presupuestos para empezar 2022, pero María, alguna deficiencia que otra ya deben tener, porque presentasteis una enmienda a la totalidad. Eso ¿Qué es. pasó con ella? Presupuestos, es verdad que iniciamos ahora el nuevo año con presupuestos, no como el año pasado, que fueron tarde y, bueno, desde nuestro punto de vista no adecuados. Y este año, pues un poquito nosotros hemos valorado que no son los presupuestos que Barakaldo requiere para salir de esta crisis, ¿no? Y ese sería un poco el primer motivo por el que nosotras, una vez analizado lo que es el borrador que nos presenta el equipo de gobierno en Barakaldo formado por PNV-PSE, bueno, lo que vemos es que no cambia la fórmula respecto a ejercicios anteriores, cuando la situación sí que es una situación bastante diferente, sobre todo por la crisis generada por la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, como no tienen en cuenta esta situación, ya partimos de que no creemos que son los adecuados, ¿no? Y creemos que, bueno, eso ya es un argumento de peso para no estar de acuerdo con el borrador general que presentaban, ¿no? Porque el reparto que hace el presupuesto municipal es lo reparto en diferentes áreas, y veíamos que las áreas que nosotros entendemos que tienen que ser reforzadas para dar respuesta a esta crisis no son ampliadas, todo lo contrario. Si tú haces un análisis porcentual con respecto a otros años, áreas como el de cohesión social, que quitando una partida económica para USOA, si quitas eso, el porcentaje baja, el área de mujer pasa lo mismo, el área de educación pasa exactamente lo mismo, y sin embargo otras áreas como alcaldía suben porcentualmente, ¿no? Creo que esa alcaldía sube un 1% y el área de barrios sube 0,5, ¿no? Que un poco para que la gente entienda esos términos es que para el área de alcaldía sube 1 millón de euros, ¿no? Sí que es verdad que el presupuesto sube 8 millones. Pero es que hay que recordar que sube respecto al año anterior, que había bajado 4,5 millones de euros en una situación pandémica. Entonces, claro, nosotros veíamos eso y decíamos, no puede ser, ¿no? Entonces ese fue el primer motivo para plantear la enmienda de totalidad, pero hay otros motivos más. El segundo sería que los presupuestos analizados, al final lo que están haciendo es, siguen la misma línea de privatización de los servicios públicos, ¿no? Que es algo que un municipio tiene que cuidar, ¿no? La pandemia nos ha dejado en evidencia que los servicios públicos tienen que ser reforzados porque en una situación de crisis son los que dan respuesta, ¿no? Y en este sentido no hay ningún cambio, ¿no? Entonces nosotros no apostamos porque la privatización de los servicios sea la norma de este ayuntamiento, porque sobre todo sabemos lo que luego tiene las consecuencias que tienen ser servicios privatizados, es decir, las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores en los servicios públicos, si no son buenas, hacen que al final el servicio también sea de peor calidad, ¿no? Y luego en tercer lugar, básicamente porque están mal hechos. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los informes de las personas responsables que avalan estos presupuestos, ¿no? Por ejemplo, no cumplen la ley de subvenciones. Es decir, si tú eres una asociación de este ayuntamiento y quieres recibir un dinero para desarrollar tu actividad, la ley lo que dice es que se tiene que crear una competencia competitiva, ¿no? Una concurrencia competitiva. Eso es, tú presentas un proyecto y se valora cuánto dinero requiere tu actividad o no. Y en el Ayuntamiento de Barakaldo, más del 80% de las subvenciones que se dan son nominativas, las que llamamos a dedo, ¿no? Entonces ahí entendemos que primero incumplen la ley, que además no es nada opaco esa utilización del dinero público, ¿no? Y luego un presupuesto lo que hace es, tiene un paquete de ingresos, es decir, cuánto dinero va a recibir el Ayuntamiento de Barakaldo y en qué lo va a gastar, ¿no? Entonces ahí no contempla gastos previstos, lo dice el interventor en su informe, ¿no? Erecha va a tener unos gastos que no aparecen, o por ejemplo tenemos un convenio con la universidad a distancia que requiere una cuantía económica y no aparece en los presupuestos, no se va a pagar, o luego de dónde se va a sacar ese dinero, ¿no? Y como decía, hay gastos, pero también hay ingresos, y los ingresos pasan lo mismo. Hay ingresos que no están contemplados, y ahí hablamos del tema de las plusvalías, que esto es algo que cuando hicimos un poco el análisis de los presupuestos nos dejó alucinadas, porque la plusvalía es el impuesto que el ayuntamiento, bueno, cualquier ayuntamiento recibe por la venta de diferentes inmuebles. Sí que es verdad que el año pasado el Tribunal Constitucional lo que hizo fue parar
¿no? Porque la fórmula que se aplicaba en los ayuntamientos no era como la más adecuada, pero luego ya hubo una sentencia, hubo una ley que recogió cuál era las cuantías que se deberían aplicar, las fórmulas, y antes de que se presentara el borrador de presupuestos, las Juntas Generales ya informaron a los ayuntamientos de cómo sería el dinero que iba a recibir, pero en Baracaldo no está contemplado ese ingreso. Claro, si no está contemplado ese ingreso no va unido a un gasto, ¿no? En ese sentido, bueno, vamos a hacer una iniciativa para que el dinero que se vaya a recibir de esa cuantía económica pues vaya asignado a lo que nosotros creemos que debe ir, ¿no? Pero bueno, de eso ya... Sí, entiendo, por tanto, que el Ayuntamiento de Baracaldo, cuando ya se corrigió por parte de las administraciones, en nuestro caso la administración que tenemos por encima en el tema de tributos, que es Diputación, y le dijo al Ayuntamiento de Baracaldo, bueno, al de Baracaldo y a todos los vizcaínos, esta es la forma en la que tenéis que hacerlo para que legalmente podáis cobrar plusvalía. No lo incluyeron en los presupuestos. No está incluido en los presupuestos. No sabemos si ellos han aplicado la fórmula, si tienen una cuantía estimada. Nosotros sabemos que, repasando ejercicios anteriores, el año pasado creo que fueron los ingresos que recibimos, que serían un poquito menos por la adecuación de la fórmula, fueron 700.000 euros, el anterior fueron 600 y pico mil, es decir, que es una cantidad de dinero importante que en un presupuesto debería estar contemplada para luego poder gastarlo, no es dinero que recibimos como ayuntamiento y no se gasta. Entonces, bueno, la idea es, tenemos pendiente de presentar y debatir precisamente eso, ¿no? Instar al equipo de gobierno de Amaya del Campo a que garantice a todos los ciudadanos y ciudadanas que el dinero que se va a recibir, porque es dinero que se va a recibir, vaya directamente a la partida desde nuestro punto de vista debería ser el área de cohesión social, que es uno de los que no se han reforzado, como decía al principio, y que creemos que se debería reforzar, porque ahí dependen los derechos de muchos ciudadanos y ciudadanas de Baracaldo que se puedan encontrar en una situación de vulnerabilidad y que no tienen cómo salir, ¿no? Entonces, bueno, en principio esa sería la iniciativa que plantearíamos con el tema de las plusvalías. Sería igual el tema de ayudas, ¿no?, directas a esas familias. Bueno, habría que valorar la fórmula, ¿no? Al final lo que estamos hablando es de un presupuesto, es del dinero que nosotros como baracaldesas y baracaldesas, a través de nuestros impuestos, damos al ayuntamiento para que lo que tenga que hacer es invertirlo en fórmula de soluciones, ¿no? Entonces, sabemos que vamos a tener un ingreso, en este caso no es de nuestro impuesto, es un impuesto por venta o lo que sea, porque y no está contemplado. No es que no se vaya a cobrar. Aquel que venda un piso, que igual alguno está diciendo, igual no piensan cobrarlo, aquel que venda un piso en Baracaldo va a tener que pagar efectivamente por ese incremento del valor que ha podido tener en los años desde que lo compró. Y entendemos que una gestión adecuada del dinero público es ya tener previsto con ese dinero y con las fórmulas que entiendo que ellos tienen, los técnicos tienen la capacidad, que mínimo que en un presupuesto, o sea, ese dinero no se puede olvidar en el resto de los presupuestos que se han aprobado en municipios cercanos, porque lo hemos contrastado, obviamente está contemplado. Y proponéis que sea el área de cohesión social, como decía Arantxa, pues porque precisamente son igual las familias más vulnerables por la crisis que puede haber en Baracaldo. Pero en forma de ayudas, como decía Arantxa, o en alguna forma... Habría que valorar. Primero tenemos que tener el compromiso por parte de Amaya del Campo de que, porque es el equipo que gobierna, que va a aceptar que ese dinero no vaya a un fondo que luego se pueda usar para cualquier cosa y que no tenga un control, ¿no? Sino que garantice que ese dinero que los baracaldeses y las baracaldeses vamos a tener en nuestras arcas sean utilizados para verdaderamente necesidades que están sin cubrir, ¿no? Y que además entendemos que deberían cubrirse, y por eso un poco lo que comentábamos de la enmienda a la totalidad. ¿Habéis detectado fallos, digamos, le vamos a llamar estructurales dentro del presupuesto municipal de Baracaldo, como puede ser el tema de no haber incluido el cobro de la plusvalía, lo que comentabas de que hay determinadas áreas que bajan porcentualmente cuando sube, por ejemplo, alcaldía, pero luego también habéis detectado quizá carencias o partidas que van a determinadas cosas que vosotros preferís o consideráis más adecuado, más conveniente para los baracaldeses que se destinen a otros asuntos, ¿no? Por eso, aparte de esa enmienda a la totalidad, presentasteis enmiendas parciales, ¿no? Por valor de 3 millones de euros. Aproximado, sí, eso es. Sí, al final es verdad que nosotras no creemos que estos sean los presupuestos que Baracaldo necesita, pero también desde un punto de vista de responsabilidad institucional entendimos que teníamos que, bueno, de lo que había y de este borrador, como que lo podríamos mejorar, ¿no? Las enmiendas parciales, para la gente que no conozca muy bien lo que es estos trámites municipales, ellos te plantean un borrador por áreas con una cuantía económica, entonces tienes que sacar de algún sitio para poner en otro, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos es, bueno, independientemente de que este borrador esté ya bastante encorsetado, proponemos sacar partidas
partidas sobre todo de publicidad, de propaganda, de los sueldos que supone el equipo de gobierno más caro de la historia y dedicarlo a las áreas que creemos, ¿no? En ese sentido, pues bueno, hacíamos una batería de propuestas contrastadas durante los años que llevamos trabajando en el ayuntamiento con los movimientos sociales y, por ejemplo, hacíamos una cuantía importante para el área de empleo y cohesión social, ¿no? Proponíamos mucho dinero para planes de empleo que de alguna manera intenten a nivel local minimizar los datos del paro, que ya sabemos cuáles son. Proponíamos aumentar la cuantía para bonos de consumo, no solo los locales del comercio local, sino también para la industria cultural, que ha sido bastante afectada en este sentido, o para el tema de restauración, ¿no? Hacíamos partidas más pequeñas, pero también importantes, por ejemplo, para potenciar que el pequeño comercio abra, ¿no? Ya sabemos cómo ha sido la política de alfombras rojas a centros comerciales, lo difícil que es poder emprender y poner un negocio, ¿no? Pues planteábamos partidas para ayudar a la gente a poner un comercio en un barrio, o proponíamos una contratación superior de personal en los recursos públicos para que de alguna manera puedan cumplir las medidas que con esto del coronavirus hay que hacer, y que no sea que no puedas ir a la piscina más de 3 porque no hay una persona que esté limpiando, ¿no? Vamos a reforzar, ¿no? Que eso también es generar empleo. Entonces, bueno, pues proponíamos en ese sentido pues una cantidad importante de dinero. Planteábamos también cambios en el área de euskara, sobre todo planteábamos reforzar a través de programas escolares el tema de la desvinculación del euskera que ha habido con la pandemia. Los que tenemos niños y hemos vivido la no presencial y no hemos tenido la suerte de tener un ambiente euskaldun, sabemos lo que está costando reactivar esa parte, ¿no? Entonces hacíamos propuestas de programas para que se hagan patios, se hagan en espacios de comedor escolar, o planteábamos otra mucho más sencilla, que es activar una normativa municipal que garantice los derechos de las personas euskaldunes en este ayuntamiento, ¿no? Ni siquiera existe una normativa, ¿no? Esa apuesta que hacemos también por el euskara. Y por destacar dos más, el área social, que no voy a insistir mucho porque al final lo que planteábamos era una cuantía económica importante para reforzar todos los recursos que tienen que ver con la parte social, desde personas sin hogarismo al tema de ayudas económicas, un poco todo ese paquete, que era un montante importante, y luego cantidades muy pequeñitas, por ejemplo, como 2.100 euros, que era una enmienda que nos la trasladaba las responsables del Banco de Alimentos que gestiona la zona sur, porque no pueden desarrollar su proyecto porque las cuentas no les daban, ¿no? Y le decíamos, bueno, pues a través de una enmienda al presupuesto les emplazamos a que os apoyen, ¿no? Ninguna de ellas ha sido aprobada, hay que decir, ni las grandes ni las pequeñas. Y antes de acabar con el tema de las enmiendas parciales, sí que querríamos destacar específicamente el tema del área de mujer, porque nosotros planteábamos duplicar el presupuesto del área, que, como he dicho, respecto al año anterior el porcentaje bajaba. Y presentábamos duplicarlo porque es que al final es verdad que las mujeres somos las revictimizadas en todas las crisis, ¿no? Y planteábamos desde una partida presupuestaria para una unidad de violencia de género que ha sido publicitada ya por el área de igualdad, pero que no tiene ningún presupuesto para hacerlo, y todavía yo creo que no conozco yo esa fórmula de hacer cosas sin invertir. Entonces proponíamos, si se va a hacer, que se haga en condiciones y se contrate un equipo multidisciplinar, y bueno, hemos estado revisando otras unidades de violencia de género, ¿no? Para no caer en el hecho de que van a poner un cartel que sea unidad de violencia de género y ya está, ¿no? O sea, en la Policía Municipal esa unidad está prevista. Está prevista, o sea, pero no está presupuestada. No está presupuestada, lo que quiere decir que igual el equipo de gobierno tiene idea simplemente de destinar quizá algún policía o algún agente a esa unidad. Podría ser, no lo sé, pero desde luego tendría que ser gente formada también. Yo recuerdo cuando lo anunciaron, ¿no? También iba a ser una unidad dentro de la Policía Municipal, pero con, pues claro, nosotros también entendemos agentes que estarían formados para saber cómo atender, ¿no? A esas mujeres. Eso es. Entonces, bueno, detectábamos desde ahí que eso es algo que creíamos que había que presupuestarlo, o por otro lado planteábamos también ayudas de conciliación, pues con todo esto del tema de la pandemia, los niños para arriba para abajo, pues hacer programas para facilitar un poquito, ¿no?, la incorporación al mundo laboral o lo que fuera, que también han sido rechazadas. Y atención jurídica, creo. Atención jurídica, eso es. Bueno, pues una batería que al final duplicaba, ¿no? Pero como decía, todas han sido rechazadas. Todas 80 y pico enmiendas que planteamos los partidos de la oposición, estamos hablando de H. Bildu y estamos hablando del PP, que una a una fueron rechazadas sistemáticamente en la comisión. Miento, menos una que aprobaron, que era una autoenmienda que se había hecho el Partido Nacionalista del PSE a una que habían planteado ellos mismos, ¿no? Yo creo que ejemplo más gráfico, ¿no?, que ese 80-1 para explicar cómo se gestionan, cómo se gestan y cómo se hacen los presupuestos en este municipio, no
no hay, ¿no? Sí que es verdad que en la comisión, y esto es curioso, donde se van presentando las enmiendas, les parecían todas estupendas. Son todas las propuestas que hacen los partidos de la oposición, son unas propuestas buenas para Baracaldo, pero claro, en un presupuesto tan encorsetado que no puedo sacar de aquí para poner allí, no te las puedo aprobar, ¿no? Y es curioso porque luego nos reíamos, ¿no?, en el despacho cuando muchas veces decimos que gobernamos en diferido, y si luego tenemos tiempo ya desarrollo esa idea, ¿no?, porque todo es muy bonito, no aprueban nada, pero... Bueno, si queréis luego ya entramos a ello, ¿no? Entonces, un poco por finalizar, ¿no? Nosotros presentamos una enmienda a totalidad porque no vemos que son, aún así somos responsables y queremos que se puede mejorar Baracaldo y que margen de maniobra, pero no lo aceptan. 29 enmiendas parciales, ¿no? Eso es, nosotros 30 enmiendas parciales, en total 80 y pico enmiendas parciales, y una... Sí, porque para quien no entienda un poco cómo funcionan los presupuestos, una enmienda a la totalidad es lo que tú quieres que todos esos presupuestos se echen para atrás, pero sabedores de que el equipo de gobierno tiene mayoría absoluta y van a salir... Entonces yo sí que digo, en primer lugar, que los presupuestos no son buenos, entonces presento una enmienda a la totalidad, pero ya sé que tienen mayoría absoluta y no voy a conseguir que se echen para atrás los presupuestos. Entonces, lo que dices tú, por responsabilidad, vamos, satituta, que se dice, poquito a poco se dice en euskera, pues voy en esta partida, tal, no sé qué, a ver si consigo que ese proyecto que la oposición pueda tener, en vuestro caso, desde el punto de vista más social, dirigido a los baracalteses que peor lo están pasando, pues por lo menos a ver si puedo meter una partida, pero claro, como tengo que sacar de un sitio, porque claro, unos presupuestos tienen que cuadrar, cuentas con ingresos, entonces me imagino que lo que os dirán es lo que tú has comentado, ¿no? Claro. Es que para meter esa partida aquí lo tengo que quitar de otro lado, ¿de qué otro lado quito, no? Claro, visten de participativo y de consenso algo que no es. Es decir, si ellos tienen voluntad de negociar, no solo con los partidos políticos de la oposición, sino con la ciudadanía, hubieran abierto un proceso mucho antes de presentar el borrador, ¿no? Se hubieran acercado hubieran abierto un proceso de escucha, un proceso de debate, que no lo han hecho. Lo que hacen es, hay 15 días de presentar enmiendas porque la ley lo dice así, y entonces lo hacen porque lo tienen que hacer, porque si hubiera verdadera voluntad política de negociar, se hubieran acercado, porque ellos son los que tienen que acercarse, porque son los que tienen la información, tienen los técnicos, tienen la capacidad de maniobra, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco como nosotros vemos, no como se han gestado los presupuestos que ahora mismo van a dirigir parte de la política municipal en este ayuntamiento durante todo este año 2021. ¿Y por qué hablas de gobernar en diferido? Ya que estás diciendo, ¿cómo van a dirigir la política municipal en este año 2022? ¿Qué es eso de gobernar en diferido? Sí, es un término que nosotros lo tenemos ahí en la boca muchas veces porque desde la oposición, desde H. Bildu, presentamos y hacemos un trabajo potente y nos lo curramos para presentar cosas que sabemos que son buenas para Baracaldo, muchas porque son ideológicas y creemos que Baracaldo tiene que ir en esa dirección, y otras porque nos trasladan los propios movimientos sociales, grupos, personas, vecinales, ¿no? Y todas son rechazadas sistemáticamente. Pero luego al de 6 meses o en el presupuesto siguientes aparecen como si fueran propias del equipo de gobierno, ¿no? Entonces, que os roban las ideas. Por eso decimos, a ver, si son robadas y son buenas, tenemos hasta un margen de aceptación, ¿no? Pero sobre todo es para entender qué estrategias usan y un poquito qué estilo de gobernanza tiene tanto el PNV como el PSE en este municipio, ¿no? Entonces, estamos hablando de enmiendas a la totalidad, o sea, de enmiendas parciales, hablamos de propuestas que hemos hecho a fondos europeos, que son rechazadas y luego aparecen. No sé si recordáis que en la pandemia presentamos un plan de reactivación social y económico con un montón de propuestas que no nos hicieron caso, que luego van saliendo poquito a poco debajo de la chistera, o incluso luego propuestas municipales como puede ser el 010 gratuito, o puede ser la OTA para comerciantes, la tarjeta OTA para los comerciantes, la gratuidad del 010, o yo que sé, el tema de las carpas, que el año pasado nos dio mucho margen, ¿no? Cuando nos llamaban de todo y al mes siguiente las estaban poniendo, ¿no? Las carpas serían las carpas en los colegios. Un ejemplo fue una propuesta de Euskal Herria Bildu, os dijeron que era desbaratado y luego las han puesto. De hecho, están volviendo a ponerlas ahora, ¿no? Sí, que eso también es muy curioso, ¿no? Con esta mayoría absoluta, con este equipo de gobierno, con tanto personal, con un mandato hace 8 meses, porque hace 8 meses salió que fue una de las propuestas más votadas en presupuestos participativos, con un presupuesto. Han pasado 8 meses y todavía hay colegios que no tienen las carpas puestas, ¿no? Que para nosotros es otro ejemplo más de cuando el equipo de gobierno, liderado por Amelia del Campo, quiere gestionar las cosas del pueblo, pues generalmente tarde y mal. Sí, porque la pandemia sigue, hay que decirlo, ¿no? Todavía, claro, necesitan espacios también en los colegios, pues que se han cubierto, ¿no? Pues para los chavales. Sí. Eso es. Volviendo al tema de la mujer, Coro, porque hablabas antes de la necesidad de incrementar el presupuesto la partida dentro de los presupuestos municipales de Baracaldo en el tema de mujer.
¿Qué está pasando en Baracaldo? Vaya inicio de año que hemos tenido de violencia machista. Esto sí que es una pandemia, ¿eh? Esto es una pandemia. Nosotros hemos conocido a través de la información que nos da el Ayuntamiento de 4 casos en menos de un mes. Hoy veníamos leyendo un artículo, una noticia del DEIA, que ha debido haber otra más, pero que fue notificada a la Ertzaintza y por eso no había salido a la luz pública, es decir, 5 casos de violencia machista. En los 10 primeros días del año. Nada, contado un poquito, creo que una de ellas fue a finales del año pasado, ¿no? Entonces nosotros, siendo conocedores, siendo conscientes, ¿no? Y teniendo además esa perspectiva feminista dentro de nuestra política, lo que pretendíamos con el tema de las enmiendas a la totalidad era duplicar el presupuesto que este área tiene asignada, ¿no? 400.000 euros. 400.000 euros, eso es, aproximadamente, dividido en diferentes propuestas. Hablábamos de 100.000 euros para la unidad de violencia de género que hemos comentado antes, hablábamos de medidas de conciliación, planteábamos incluso con la contratación de 3 técnicas de igualdad, porque si verdaderamente queremos que la perspectiva feminista sea transversal a todas las áreas y todas las áreas de este ayuntamiento, desde la policía hasta el área de alcaldía, hasta el área de desarrollo sostenible, desarrollen sus políticas con base feminista, tiene que tener, ¿no? Esa visión puesta en su área, ¿no? Entonces planteábamos ampliar el número de técnicas de igualdad, o planteábamos reforzar los servicios jurídicos y sociales que no dan abasto y que vemos que, bueno, acabamos de decir, ¿no? Que como al final las mujeres siempre somos dobles víctimas en todo y en una pandemia exactamente igual, ¿no? Porque al final es que poner puntos morados, lo he repetido muchas veces, en las entradas de las calles no sirve de nada. O sea, tener 2 perros adiestrados para violencia de género tiene que ser una medida complementaria a algo más, ¿no? Inaugurar una casa vacía de mujeres, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, o activamos y reforzamos y ponemos recursos para dar la vuelta a esta situación, o esto no tiene ningún sentido. Y los presupuestos evidencian que no hay ningún tipo de política valiente para dar la vuelta a esta situación que, como decíamos, hemos empezado potente. Entiendo que acudirás mañana a la manifestación convocada contra las agresiones sexuales que ha habido en Baracaldo. A esa y a todas las que siempre se convocan desde el movimiento feminista. Ayer estuvimos también, porque hemos iniciado el año en Baracaldo con esas agresiones, pero hemos iniciado ya en Euskal Herria con una mujer asesinada a manos de su expareja. Ayer también estuvimos en Bilbao con la que convocó el movimiento feminista. Nosotras siempre estamos con una pierna en la calle y, como decimos, con otra en la institución. Pena que el juego en la institución, por lo menos en el Ayuntamiento de Baracaldo, pues bueno, no sea tal para poder incidir y mejorar aspectos tan importantes como esto, ¿no? Porque si H. Bildu ha demostrado algo, es que es capaz de, en todas las instituciones, pues bueno, ¿no? De negociar y de llegar a acuerdos si es que hay voluntad. Dices que estáis con un pie en la calle, con otro en la institución. ¿Seguiréis así en este 2022 recogiendo las propuestas de colectivos que comentabas antes? Cuando llevamos una propuesta a los presupuestos, antes lo hemos preguntado a los colectivos, oye, ¿qué necesidades tenéis? Y llevamos, ese es el plan de actuación. El plan de actuación, ese va en el ADN de H. Bildu, es decir, nosotros y cualquier persona que trabaje en movimientos sociales de Baracaldo o colectivos sabe que nos acercamos durante todos los años, tenemos un calendario de reuniones, porque entendemos que nosotros al final lo que somos es representantes de la ciudadanía. Y nosotros tenemos que llevar lo que la calle dice a la institución, ¿no? Somos un poco ese vehículo, por eso somos representantes políticos y esa es nuestra responsabilidad. Entonces, efectivamente, H. Bildu es la forma que tiene de trabajar, no tiene otra. O sea que no acabáis un poco desesperados, no os desmotiva el hecho de que se adueñen de vuestras ideas. No, todo lo contrario. Yo pues todo lo contrario. De unas palabras, ¿te acuerdas de Daniel Sola, creo que fue, ¿no? Cuando hizo también la valoración del pleno de presupuestos, y que hablaba él del guante, y que siempre dejaba, ¿no? Echaba ahí el guante para que el resto de los grupos de la oposición también lo cogieran. Claro, que choca un poquito, ¿no? Escuchándote, María, claro, lo que estás diciendo es que antes no han contado con nosotros, ahora nos echan ese guante, ¿no? Para que lo cojamos, es una cosa un poco... Claro, pero eso, lo mismo que decía, que dentro de la ADN de H. Bildu está estar con la gente y el trasladar ese tipo de propuestas, dentro de la ADN del PNV está en hacer una política muy de maquillaje, ¿no? Muy de decir que se hace, de parecer, pero en realidad luego si tú analizas un poquito o vives, ¿no? Yo es verdad que no soy una persona que he tenido un perfil político hasta ahora, ¿no? Entonces a veces es verdad que no puedo dejar de alucinar con lo que siento, lo que vivo y lo que veo, ¿no? Entonces a mí cuando me dices que has tenido la puerta abierta, sí, la puerta abierta y después 3 cerrojos, ¿no? Quiero decir, y esa es un poco la forma que tenemos de actuar, ¿no? Y al final es una pena porque creo que somos sinceros a la hora de plantear cosas positivas para Baracaldo, es decir,
entiendo que lo que yo he planteado, cualquier persona que un poco esté en la cuerda, obviamente, de ser un municipio más social, más feminista, lo comparte, ¿no? Pero claro, demanda capitán, muere marinero. Bueno, pues nada, cuando logres traspasar la puerta, vienes otra vez al plato de Tele7 y nos cuentas a ver qué has visto detrás de la puerta. Perfecto, yo os voy a seguir siempre y seguiremos desde mi grupo, en este caso porque me toca a mí liderarlo, tocando puertas, intentando abrir. O sea, paciencia tengo mucha. María, pues un placer haberte tenido aquí con nosotras, analizando un poquito la actualidad de Baracaldo, y esperamos a lo largo de este 2022 charlar de más cosas y que vengas algún día y digas, oye, mira, que esta propuesta que hemos planteado el equipo de gobierno, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer con nuestra firma, ¿no? Porque hacer es muy dicho que se hable. Vale. Es que ricasco. Suri.